Llevo ya un tiempo probando el Poco F6 y en este video te voy a contar algunas razones para no comprarlo. Tanto las que yo he encontrado como las que la gente comenta por ahí. Probablemente me gane mucho hate por este video, ya que hay personas que piensan que por un celular ser económico o tener una buena relación calidad-precio entonces no se puede criticar. A ver, en este mundo hay que ver las cosas como son, no como nos gustaría que fuesen. Solo podemos apreciar que hay cosas buenas cuando notamos las malas. De lo contrario, no hay cómo distinguirlas. Y es que a pesar de su excelente relación calidad-precio y sus especificaciones técnicas de alto nivel, hay cosas en este dispositivo que podrían no gustarle o no parecerle o no funcionarle bien a muchas personas, convirtiéndose estas en potenciales razones para no adquirirlo. En unos días publicaré mi análisis definitivo o review, como le llaman también, donde expondré tanto los puntos buenos como los malos, así como mi experiencia a lo largo del tiempo con él. Si quieres que te regale este celular, simplemente suscríbete al canal y comparte este video, ya que constantemente estamos haciendo sorteos y dando regalos a nuestros seguidores, con más probabilidades aún si son miembros. En caso de que llegues a ganar alguno de nuestros sorteos y por alguna razón no podamos enviarte el premio a tu país, tranquilo que podemos dártelo en efectivo mediante PayPal, como lo hicimos con nuestro suscriptor Braswell Salas. Una de las principales razones por las cuales la gente elige no comprar el Poco F6 la podemos encontrar en su competencia. Y para colmo, la competencia dentro de su mismo fabricante, es más, dentro de su misma submarca. Para nadie es un secreto que el X6 Pro rivaliza fuertemente con este Poco F6. Ya aquí en el canal hemos hecho un par de pruebas, pues contamos con ambos dispositivos y los hemos sometido a ejecutar videojuegos exigentes, así como también benchmarks, en donde hemos encontrado muy pocas diferencias e incluso hemos llegado a ver un mejor rendimiento por parte del Poco X6 Pro en las cosas relacionadas con gráficos 3D. Si por menos dinero puedes tener un celular que es casi igual de bueno o incluso, según algunos, hasta mejor, ¿para qué te comprarías este? Pues exactamente eso es lo que han pensado un montón de personas. Y es que a diferencia de años anteriores donde la línea X y la línea F tenían marcadas diferencias a nivel de rendimiento y potencia, ahora las cosas no son así. Tampoco podemos decir lo mismo a nivel de materiales, por ejemplo. Solo basta con tocar ambos dispositivos para saber que los materiales de fabricación son prácticamente idénticos e incluso pueden llegar a ser mejores en el X6 Pro. Sobre todo si eliges la parte trasera cubierta de piel, como es mi caso. Y es que aquí debo hablar claro, quizá un poco más a título personal, pero el acabado del F6 no me termina de convencer. Está bien que sea plástico, pero a ver, hasta el A15 tiene mejores acabados. Y ahora que digo esto, yo no sé mis haters de dónde se sacan que yo saco las imágenes de otros canales siempre o que nunca he probado ningún celular, cuando pues esta es mi mano. Hasta me hice un tatuaje random para que la reconozcan y denuncien algún video que vean por ahí donde estén descargando mis videos y resubiéndolos como lo hace mucha gente, pero de eso hablamos otro día. A nivel de acabados y calidad de construcción, realmente creo que esto puede no satisfacer a muchos usuarios, y es algo que quizás hasta la misma Xiaomi sabe y por eso incluye una funda. Esta, por cierto, yo se la pongo todo el tiempo menos cuando juego, porque básicamente eso implicaría la autodestrucción del teléfono, el cual tuve que ahorrar más de un año para comprar. Para nadie es un secreto que el calor y los componentes electrónicos no se llevan nada bien, pero ¿qué sucede cuando son precisamente estos mismos componentes los que generan ese calor? Bueno, pues que tenemos un problema térmico. Personalmente he constatado que este dispositivo puede alcanzar casi los 50 grados y esto no está nada bien. ¡Ay, pero es un exagerado! No llega a 50, solo a 49. Bueno, pues prácticamente lo mismo. La temperatura normal de un dispositivo debería estar entre los 30 y máximo ya por mucho los 40 grados. Pues es bajo estas condiciones térmicas que todo el hardware, incluido el procesador, puede funcionar bien. De lo contrario, empiezan a ocurrir cosas que no queremos que ocurran. El rendimiento se reduce considerablemente, así como también la vida útil, porque esto es otro factor muy importante. Más calor es igual a menos durabilidad. Un dispositivo que constantemente esté alcanzando altas temperaturas tendrá bastantes dificultades en el largo plazo. Pero bueno, ¿y a qué se debe esto? ¿Por qué otros celulares no se calientan tanto y el Poco F6 sí? Bueno, pues la respuesta podemos encontrarla en su Snapdragon 8S Gen 3. Un chip que incorpora el núcleo Cortex X4 de ARM, que ofrece un alto rendimiento pero también genera mucho calor.
a un nivel que es preocupante. Y eso que estamos hablando de un teléfono el cual presuntamente incorpora mejoras en la disipación de calor mediante tecnologías líquidas. Pero aún así se producen este tipo de problemas, aunque eso sí, hay que aclarar algo. Particularmente solo los he experimentado al momento de ejecutar benchmarks muy exigentes como por ejemplo el 3D Mark, pero no con juegos o aplicaciones que utilicen el día a día. Por ahí sí, todo bien. Sin embargo, hay algo que sí podría llegar a molestar bastante en el día a día y no solo en este Poco F6, sino también en otros dispositivos de Xiaomi. Hablamos nada más y nada menos que del sensor de proximidad. Probablemente sepas de lo que te hablo si alguna vez te preguntaste por qué cuando te llevas tu teléfono a la oreja durante una llamada, este automáticamente apaga su pantalla para evitar toques fantasma. Comúnmente esto se debe a un sensor que detecta la proximidad de objetos al dispositivo, el cual de hecho está disponible hasta en los celulares más básicos. Sin embargo, Xiaomi, ya saben, en su afán de ahorrar cada vez más para ofrecer teléfonos con mucha potencia a costos muy bajos, prescindió de este. Varios dispositivos de la firma y sus submarcas lo emulan de manera virtual. El resultado es que esto no funciona bien. En muchos casos te puede llegar un mensaje de voz de WhatsApp y que cuando lo quieras escuchar automáticamente se oiga súper bajito, o todo lo contrario, que se escuche súper fuerte cuando tú querías escucharlo de manera personal, solo para ti, en privado. Lastimosamente no hablamos de un fallo o un bug de software que se pueda solucionar con una actualización o instalando algo o cambiando algún ajuste. Se trata de un problema físico que tiene el celular y que no tiene manera alguna de ser corregido. Esto junto con el calentamiento son las principales razones, digamos, técnicas por las que mucha gente elige no comprar el Poco F6. Otros factores pueden incluir lo ya mencionado previamente, el tema de que el X6 Pro suele ofrecer algo muy similar e incluso para algunos mejor a menor precio, y temas como sus materiales, acabados y calidad de construcción en general. Yo, a decir verdad, pienso que aún con esto sigue siendo un teléfono muy bueno. Un calidad-precio de esos que nos han gustado por aquí desde siempre, capaz de ofrecernos mucho sin gastar demasiado. Más adelante se vienen una serie de comparativas con el X6 Pro en otros temas más allá de la potencia, que es lo único que hemos comparado hasta ahora, como por ejemplo el rendimiento de las cámaras, la calidad de los materiales, la pantalla, etc. Déjame saber en los comentarios qué celular o qué dispositivo electrónico de cualquier tipo te gustaría que comprara y trajera aquí al canal. Y también cuéntame qué piensas sobre el Poco F6. ¿Te parece que las razones que expuse previamente son suficientes para decidir no comprarlo o aún así lo adquirirías? Eso sería todo por ahora, nos vemos en un próximo video, cuídense mucho, lávense las manos, no se enamoren y miren estos otros dos videos que les dejo por aquí. A los que llegaron hasta el final del video les tengo una sorpresa, y es que si van y se unen a mi canal de Instagram, donde constantemente estoy publicando información relevante respecto al canal y otros temas, van a tener la posibilidad de ser los primeros en participar en los sorteos que voy a estar haciendo próximamente. Tanto en la descripción del video como en el comentario fijado encontrarás el enlace directo. Ahora sí, me despido.